Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Pastor, esta carta en la que hemos estado reflexionando, carta de Santiago, que ha resultado extraordinaria, de tal manera que con toda confianza podemos asegurar que no tiene ninguna contradicción con las tesis del apóstol Pablo, que ha sido lo que pasa que es una carta en cierto sentido enigmática, y por supuesto yo la he disfrutado y yo espero que ustedes, mis hermanos, hayan sido bendecidos. Y precisamente esta mañana yo espero ya cerrar esta carta, y creo que el lunes empezaremos con otros temas, una serie de mensajes que tengo la certeza que van a ser una bendición. Pero respecto a esta carta de Santiago, dijimos que está tratando en este capítulo, trató sobre los ricos. Sin embargo, hicimos la precisión, por eso digo Santiago, con Santiago hay que hacer precisiones. Hicimos la precisión que Santiago en su profecía, porque es profecía, nada más que como que a veces es tan pequeña la declaración que hace que pareciera que no lo es. Sin embargo, es una profecía impresionante para los últimos tiempos, porque él lo dice:
han acumulado riquezas para los postreros días. Y luego ese suceso que Dios, porque dice que el salario de los obreros que les ha sido quitado con engaño, levantó clamor, y levantó clamor a la última instancia, que viene siendo el Supremo Tribunal de Justicia Divina, evidentemente porque aquí no se encontró ninguna instancia que los hiciera valer a los obreros de la tierra. Sin embargo, yo quiero dejar esta idea antes de entrar a cerrar ya esto. Y es que esta profecía no es no es una profecía local, es decir, donde ciertos grupos de ricos del tiempo de Santiago. Esta profecía es global, es generalizada, y me atrevo, por supuesto, a decir que Dios hará la suma de sumas de los agravios que en la tierra se han cometido desde el principio de la raza humana contra aquellos que no han recibido su salario, porque es cierto, Dios estableció la institución del trabajo. El trabajo es una institución, pero también instituyó la paga. Y también no solo paga, sino paga justa y la paga oportuna. Es decir, no escatimarle. En Israel terminaba el día y aquí está su salario del día. No sea que ese hombre no tuviera ni qué llevar a su casa. Entonces, estos son cuidados de Dios con ese gran sector laboral. Sin embargo, en vista de que se les ha despojado por engaño de ese salario, es decir, ese salario clama y debía estar en los bolsillos de esa gente pobre, sin embargo está en los bolsillos o en los grandes depósitos de ese selecto sector de ricos ancestrales. Por lo tanto, esto tiene que ver con implicaciones globales, no es en el sentido de que algunos ricos, no. Está hablando de verdaderas fortunas, que yo me atrevo a decir, hay fortunas milenarias. De tal manera que creo que el mensaje el mensaje pasado fue un mensaje extraordinario, duro. Pero este día voy a entrar a otra cuestión que no deja de ser la misma cuestión. Es decir, aquí va a hablar de las aflicciones de los creyentes. ¿Y por qué hace eso Santiago, evidentemente, o la profecía? Bueno, porque dentro de ese gran sector que ha sido vejado con su salario, hay muchos creyentes que están en la misma condición, que están involucrados. Es decir, muchos creyentes están sufriendo esa infamia respecto a sus salarios. Y entonces Santiago dice, porque tenemos que justificar por qué Santiago en este capítulo, donde está hablando de semejantes cosas, ahora dice en el versículo 13 al 15, que es el que voy a leer: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Muy bien, pues esta mañana, mis hermanos, estaremos dando por concluida nuestra exposición sobre esta carta de Santiago, que era pastor en Jerusalén, que ha sido una carta donde las cosas inesperadas estaban detrás de cada versículo, estaban escondidas, sorpresas hubo en cada capítulo, y no podía ser menos lo que sucediera con este capítulo 5, capítulo que ha sido llamado como el capítulo de la aflicción social.
donde en calidad de profeta social, Santiago nos ha hablado de un conflicto de enormes dimensiones, de un conflicto obrero-patronal que causó y que va a causar la intervención de la justicia divina. Definitivamente no se trata de un caso limitado, sino que este es un juicio sumario de este conflicto obrero-patronal de grandes dimensiones. En tanto el salario obrero dice que presentó a Dios queja. Evidentemente, dije, como el salario, como no hubo instancia que favoreciera a los obreros, y eso ha sido durante milenios. Es el sector, la clase más vulnerable, pero ha llegado un momento cuando esto llegó al límite, presentándonos la idea de que en los últimos tiempos la injusticia obrero-patronal se hará muy aguda, a grado que llega las cosas a un punto crítico. Y entonces Santiago le da voz al salario, o la profecía que hay en Santiago le da voz al salario, y dice que el salario levantó queja a Dios. Evidentemente se habían recorrido todas las instancias y todas las esperanzas de los obreros de la tierra se han terminado por muchos siglos, por milenios, de tal manera que ahora, al no haber en la tierra una instancia favorable, el salario se levantó en clamor a Dios y presentó querella ante la justicia divina, ante el Tribunal Supremo de última instancia del universo. Alabado sea Dios. Por eso estoy diciendo que no se trata de un asunto local, de un problema no significativo, sino que es un problema de esa dimensión. De tal manera que el salario ha levantado a Dios una doble queja, según el versículo 4, que el salario de los obreros no les ha sido pagado. Y cuando hablo de pagado, significa haberle pagado completo y a tiempo, porque esa es la tesis divina para las clases obreras de la tierra, establecido en la palabra, de tal manera que ese salario no ha quedado en las manos de sus legítimos dueños, que son los trabajadores, que yo lo dije en el mensaje pasado. Dios nos dio una muestra de lo que es la justicia laboral cuando en Egipto les entregaron todo el oro que había, dice, despojaron Egipto, que no fue un robo, sino que sencillamente Dios, obrando justicia laboral, les exigió todos esos cientos de años en que habían estado trabajando gratis, porque no me interesa que sea la esclavitud la que sea el producto. No, aunque sea esclavitud, es precisamente robo de salario, porque todo hombre en la tierra, y la tierra es de Dios, y la institución del trabajo es de Dios, todo hombre que trabaje y produzca merece y es digno de su salario. ¿No dice la Escritura, el obrero es digno de su salario? De tal manera que levantaron queja, que el salario de los obreros no les había sido pagado, que ese salario no está en las manos de sus legítimos dueños, que ese salario clama a Dios. Y Santiago les garantiza a las clases obreras de la tierra proféticamente que se hará juicio por ese mal que han hecho a los obreros del mundo, los grandes de la tierra, porque no son capitales pequeños. Pero no se puede pasar por alto, mis hermanos, que entre todos esos
agraviados sociales de la tierra, muchos de ellos son creyentes de Jesucristo, que deben tener, ¿por qué no?, la misma indignación que todo el mundo tiene. Sin embargo, tienen motivos suficientes, pero quizá no tendrán razones suficientes para desesperarse. De tal manera que entonces a ellos Santiago les ministra diciéndoles: hermanos, tened paciencia. Y yo pienso, ¿por qué ha de decirles que tengan paciencia si no están impacientes? Por supuesto que lo estaban. Por supuesto, aunque usted sea creyente, se preocupa por los recursos que le da la sobrevivencia suficiente a usted y a su familia. Si así no hubiera sido, las palabras de Santiago pues no tendrían sentido. Pero ellos, nuestros hermanos, cuando hablamos de ese conglomerado de gente que están sufriendo y han sufrido esa infamia social, entre esas multitudes, muchos de ellos son hijos de Dios, muchos que levantan su plegaria, que habiendo trabajado no tienen pan y que le solicitan a Dios que les sustente, por lo que sin duda Dios habrá de hacer la suma, fíjese bien, de todos esos agravios obrero-patronales que se han hecho en toda la historia de la raza humana. Quizá usted diga, hermano Ramos, se me hace que es muy sobregirado eso, que ¿acaso la justicia divina está impedida porque las generaciones ya se murieron? De ninguna manera. No olvide una cuestión básica. Aquí, en los términos de nuestros sistemas legales en la tierra, las demandas tienen fecha de caducidad. Algunas veces después de 5 años usted ya no puede hacer demanda. Después de 10 prescribe. Pero en el tribunal de Dios no existe un solo expediente sobreseído. Están abiertos, a grado tal que cuando Dios juzgue la tierra a los hombres en su tribunal, mandará que le traigan los expedientes de todos, porque Dios no ha sobreseído ningún caso, y Él hará justicia a cada generación que se ha levantado en la tierra. Les hará cuentas, y parece, por lo que dice la profecía, que a esas grandes riquezas acumuladas, la cuenta les habrá de salir muy alta. Y Santiago le dice a los hermanos, tengan paciencia. Y les da el motivo más glorioso que debe animar el corazón de todos los hijos de Dios, el alma de todos aquellos que esperan en Cristo Jesús, que Él viene. Tengan paciencia, les dice, hasta la venida del Señor. En el versículo 8 lo dice, lo que significa que pone este juicio que habrá de darse en la tierra, justo muy cercano al tiempo de la venida, porque dice, es para los postreros días. De tal manera que después que dijo a los ricos que su riqueza eran producto del despojo obrero, ahora da una lección a los creyentes a que conserven la paz social. Las palabras de Santiago no alientan, no animan los conflictos sociales de ninguna manera. El Evangelio no autoriza que se hagan esas revueltas sociales. ¿Acaso cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto,
lo hizo haciendo un gran conflicto social, una revuelta social. No, señores, el Señor sacó un pueblo de dentro de otro pueblo, y en la luz del día y a los ojos de todos, Dios sacó a los suyos sin que hubiera una revuelta social. Y eso me da una preciosa confianza, pero la hace acompañar de un motivo de esperanza a los hijos de Dios. Hermanos, sería Jesús viene por su pueblo. Y el canto que ahorita le oí allí, que en la radio, me parece tan precioso y apropiado, porque habla de que cuando eso suceda, los sufrimientos de los hijos de Dios verán su fin. Alabado sea el nombre del Señor. Vea lo que ha hecho. Santiago ha puesto ese día de colapso, un colapso que vendrá sobre esas grandes riquezas, definitivamente, y no sé cómo sucede ese colapso, pero esas riquezas van a valer menos que nada. ¿Qué sucederá? Que pierdan su valor y que esos hombres, esos clanes, conozcan lo que es la miseria de la tierra. Por eso les dice que vendrá miseria sobre ellos, aunque como suceso, dije, Santiago lo pone muy cercano a la venida del Señor. Quiere decir que estamos al borde de un colapso de esa naturaleza en las grandes riquezas del mundo. Pues dice, habéis acumulado riquezas para los postreros días. Son cosas que han de suceder un poco antes que el Señor Jesús venga. Y pienso, ¿implicará eso un colapso mundial de las grandes riquezas? Definitivamente sí, a grado que no significará nada, y esos gentes, esos clanes se verán en la miseria y en la indigencia. Es así como inicia dando algo como consejos muy eficientes a los creyentes para que esa espera paciente sea llevadera. Alabado sea Dios. Yo dije una vez cuando hablé sobre Salomón, que Salomón era un tirano, que Salomón habló acerca de los pobres y dio un discurso que yo dije, santo Dios, Salomón se va a poner a llorar por los pobres de la tierra. Dijo, no tienen quien los defienda, no tienen quien los ayude. Y yo dije, bueno, yo espero que Salomón haga un proyecto para apoyarlos, porque él tiene gran riqueza. Sin embargo, lo dijo nada más por estadística. Y cuando se metió a su palacio, se le olvidaron los pobres. Pero a Dios no se le olvidan. Y en el verso 8 agrega que se afirmen en eso. Hermanos, afírmense en que el día del Señor está cerca. Vea ahora cómo Santiago está ministrando al sufrimiento, porque este capítulo es un capítulo de la aflicción, y no pasa por alto que en medio de condiciones difíciles y bajo presión o condiciones críticas que vive el creyente en términos económicos, puede llegar a hacer o decir cosas que no convienen. Y Santiago se atraviesa en su camino para ministrarles. Y me llamó la atención lo que dice, pues pareciera que nada tienen que ver con lo que ha estado diciendo. Escuche lo que dice Santiago en el verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y otra vez, mis hermanos, otra vez, las declaraciones enigmáticas de Santiago, pero que sin duda tienen un gran sentido para los creyentes,
cuando están viviendo condiciones de conflicto social y de angustia. Son 3 cláusulas. No os quejéis unos contra otros. Lo está diciendo en el contexto de una crisis social. Luego da una razón muy valedera diciendo, para que no seáis condenados. Pero, ¿quién hará eso de condenar? Si murmuro o me quejo contra mis hermanos, lo dice, el juez está delante de la puerta. Entonces tomemos la primera declaración. No os quejéis unos contra otros. Se dirige a los creyentes, donde ese quejarse, Santiago lo eleva a una cuestión muy grave, pues lo eleva a la posibilidad de ser condenados, que según la idea en griego sería algo como, hermanos, no porque estén en aprietos o en estrechez de sufrimiento social, lleguen a dar cabida a las quejas y a las murmuraciones contra otros creyentes. ¿No yo? Y que es cosa parecida a cuando dijo a los que se sentían por encima de todos y se sentían con derecho a juzgar a los demás, ve, conserva esa misma línea de pensamiento. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley, porque la considera insuficiente e incapaz de juzgar. Y entonces, como siente que la ley de Dios, la ley de la gracia, no juzga, que es incapaz, él toma el lugar de un juez. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino eres juez, y le has quitado a Dios el lugar de juez que le corresponde. Así que en esta misma idea, Santiago habla de que bajo condiciones críticas, escúchelo bien, de estrechez económica en que viven los creyentes, usted no haga queja contra otros para sacar de su alma su rabia social, porque evidentemente eso es lo que hace. Y la razón es que hace un contraste entre lo que le sucede a usted frente al bien que le sucede a otro hermano. Está haciendo un contraste. A mí me va mal, estoy batallando, pero en cambio a este otro hermano le está yendo bien. Bien se ha dicho con sabiduría que toda comparación es odiosa. Y él dice, no lo hagan, porque hay un juez que está a la puerta. A esos detalles se está ministrando, a esas pequeñas zorras que arruinan la vida de un creyente y arruinan la relación saludable de la iglesia. Y yo sostengo que el mejor sitio para reunirnos es allí donde está la congregación de Dios, porque si en ese lugar de la iglesia, de lo que llamamos la iglesia, no hay paz, sino murmuraciones, entonces ¿en qué lugar puede haber paz si no hay allí con los hijos de Dios? A esas quejas que se dicen con la intención que alguien las escuche. No hay duda, mis hermanos, Santiago ha estado muy interesado en el cómo se vive la fe y no en el cómo el creyente hace gala de ella. No se impresiona Santiago. ¿Cree usted que la queja entre hermanos en Cristo, diría usted que es un renglón muy socorrido entre las iglesias? A mí me parece que definitivamente que es algo muy común que suceda, aunque no haya estadística de ese mal. Se sorprendería y nos sorprenderíamos
de la cantidad de quejas y murmuraciones que hay en el cuerpo de Cristo. Verdaderamente Dios ha sido generoso al guardarnos como iglesia hasta el día de hoy. Entonces, a partir de hoy, mi hermano, cierre sus labios, cancele sus quejas contra otros, y su alma verá buenos días, días de paz. Y para apoyar sus argumentos, Santiago echa mano de quienes han quedado consagrados en la historia de la fe, como quienes han sido puestos en estrechez. No son los únicos, no somos los únicos que hayamos sido puestos en estrechez, pues Santiago va y se trae algunos de ellos que han vivido en duros aprietos y los trae a memoria para hacer un contraste con ellos, que sería igual a cuestionar: mis hermanos que murmuran contra otros hermanos, ¿el sufrimiento de ustedes piensan que es como el de estos, lo que han sufrido? ¿Y acaso estos hermanos que les he traído desde la historia se sintieron alguna vez desdichados? Porque sentirse desdichados, aún siendo hijos de Dios, es una de las rutas de escape a la autocompasión para ser compadecidos. Gloria a Dios, nosotros tenemos en quien recargarnos, que es muy seguro, que es el Padre eterno, que Jesús dijo en el Sermón del Monte que era bueno y que tenía más que darnos que nosotros que pedirle. Y si Jesús lo dijo, entonces es cierto lo que Jesús dijo. Y aún más, a veces los creyentes anuncian sus penas y arguyen que si el evangelio de Jesucristo los hizo hijos de Dios, ¿por qué entonces a ellos les va mal y a otros hasta muy mal? Y es cuando dice que esos que sufrieron más, ¿acaso la historia de la fe los tiene como desdichados? Al contrario, dice Santiago, los tenemos por bienaventurados, calificativo que jamás se le ha otorgado a los que han vivido en deleites, a los que nunca les faltó algo. Y pregunta: ¿han oído acaso que la historia de Job se terminó en una desdicha? Alabado sea Dios, la historia suya terminó bastante bien. ¿Por qué habrá de terminar la suya de otra manera? Por supuesto que no. Y la razón es porque el Señor es muy misericordioso y habla de los atributos de Dios, como son la misericordia y la piedad, pero lo hace en grado superlativo. No meramente misericordioso nuestro Salvador, sino muy misericordioso, donde esa misericordia, aquí aclaro, no es mera lástima, porque la misericordia de Dios no es lástima, sino la misericordia de Dios es poder suyo en acción. Yo puedo ver a alguien muy necesitado y siento compasión, pero no puedo hacer nada, y solamente me quedo en que me dio lástima. Pero Dios no, porque no solamente se compadece, sino que puede y hace un despliegue de su poder para ayudarnos. Por eso, no busque con sus quejas dar lástima al Dios de los cielos, porque Él lo ayudará, porque Él es misericordioso por sí mismo, no por sus quejas. Y aún más, si habla de misericordia en medio de la estrechez, aún eso significaría que en esa misericordia no pondrá sobre nosotros penas que no podemos llevar. Y Él siempre da la prueba por la que pasamos un final feliz. La carta de Santiago termina feliz. ¿Qué cuestión ha tratado este hombre?
Santiago, y pareciera que con eso es suficiente. Pero con Santiago, mis hermanos, nunca se sabe cuándo hay que terminar. Y así en este caso, porque ahora nos lleva a otro, diciendo en el verso 12, mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. ¿Por qué hace esta aclaración Santiago? Dice, porque no caigáis en condenación. Y se dice que la impaciencia en los tiempos de prueba se expresa también en juramentos, que debo aclarar que son juramentos que se tratan de un uso irreflexivo del nombre del Señor o de otra cosa para dar veracidad a lo que usted dice. Por eso Santiago dice, vuestras palabras sean sí o sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, no traten de justificar el sí o el no, solo díganlo. El problema de esto es que juran para ser creídos. Quizás sea porque él no tiene un buen historial y él mismo no ha sido un creyente creíble. Porque un creyente creíble le cree al Señor. Y yo le pregunto esta mañana, ¿es usted un creyente creíble? Si usted ha cuidado eso, entonces, ¿por qué jurar para que le crean? Con decirlo sería suficiente. Y otra vez, ¿por qué eso? ¿Qué relación tiene esto con lo que Santiago está diciendo del sufrimiento en que un creyente puede padecer en los tiempos de crisis, en tiempos difíciles? ¿Qué tiene que ver jurar con los malos tiempos? Es que se ha dicho que en la desesperación, porque esto es cierto, en la desesperación de los tiempos difíciles, el juramento lo tienen los hombres a flor de labios. Y yo sé lo que es sufrimiento, porque como familia hemos mordido el polvo, pero siempre Dios nos ha mantenido de pie. Cuando usted interpreta que lo que le sucede es una injusticia, que eso es algo que usted no merece, y cuando usted tiene esta forma de entender lo que le sucede, es común que hasta jure y digan cosas como que Dios me castigue si no es cierto que soy fiel. ¿Cuándo podríamos nosotros impresionar a Dios con nuestra fidelidad? Y luego agregarán, esto que me está sucediendo, yo no lo merezco. Dígame una cosa, ¿ha oído a los creyentes expresarse de esa manera? Santiago está hablando de no ser irreflexivos con nuestras expresiones. Y las cosas irreflexivas no pueden jamás ser hermanas de la paciencia. Porque la paciencia corre y va junto con el creyente. Y cuando nosotros sentimos que nos cansamos, Pedro lo enseña en sus cartas, es como si la paciencia fuera a un lado de nosotros, y cuando nos ve que queremos renunciar a la carrera, la paciencia voltea a vernos y nos dice, un poquito más, hermano, un poquito más, y vamos avanzando. Las cosas irreflexivas no son jamás hermanas de la paciencia. Y ahora, después de esos males, es que habla de 3 estados de cosas, según el versículo 13 y 14. El que está afligido, el que está alegre o el que está enfermo. Y vaya que las enfermedades son verdaderos ladrones del sueño, de la paz, de la tranquilidad. Aquí yo veo demasiada gente que nos llama para que oremos por ellos, por su salud.
¿Por qué razón? Porque no tienen para una consulta, mucho menos para comprar las medicinas que son altísimas, y se ven cuestionados a atenderme o comer. Definitivamente le agradezco al Señor que en la cruz del Calvario también haya proveído no solo salvación, sino salud para el cuerpo, porque fuimos curados por su llaga, porque Él ha proveído a la iglesia de esa posibilidad. Y yo quisiera hacer una observación. Viene un colapso sobre la tierra, donde habrá multitudes enfermos, agobiados profundamente, y que no tengan la manera, ninguna posibilidad. El Estado Nacional Republicano ya no tendrá recursos para darle salud. Aquí nosotros lo estamos viviendo, esa experiencia. El desabasto de los medicamentos. La gente la vemos con una tristeza en sus ojos. Pero déjeme decirle algo. Ese pueblo, esas multitudes necesitadas y enfermas, sin rumbo, levantarán clamor a Dios también para decirle: Dios, haz algo por nosotros. Y entonces creo muy propio decir que Dios habrá de decir: bien, pues entonces ahí está la iglesia para que les ayude, vayan con ellos. Y entonces yo me pregunto, la iglesia contemporánea tiene los recursos, tiene para responder a esa emergencia social. Me parece que la iglesia está distraída y no va a poderle ministrar, pero Dios nos echará encima un mundo necesitado. Grave es esto, de tal manera que entonces Santiago está hablando: ¿está alguno entre vosotros afligido? Otra versión dice: ¿alguno entre vosotros sufre? O bien, ¿está alguno alegre? ¿O está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué se puede hacer? A partir de aquí, Santiago empieza con el tema de la oración. Pero como está hablando de los que juran en esos tiempos, cuando todo sale mal y cuando todo parece estar en contra de lo que usted es, estar en contra suya, Santiago le dice que en vez de jurar en los tiempos malos para gritar a todo mundo que eso que le sucede no corresponde a lo que usted es, que no corresponde a su fidelidad a Dios, pero que es una manera de decir que Dios está cometiendo con usted una injusticia. En vez de jurar en alocada impaciencia, Santiago dice: haga oración. Está afligido, haga oración. Miles de hijos de Dios han levantado plegaria en sus angustias. Dice la Biblia: este pobre clamó a Jehová y oyólo Jehová y lo curó y lo levantó de su ruina. ¿Usted cree que Dios ha cambiado? Los hijos de Dios no podemos tener un lenguaje acusatorio. Habla de estas circunstancias de la vida. Cuando tenemos problemas, debemos allegarnos a Dios para hablarle de nosotros y las cosas que nos suceden. Si estamos alegres, entonces que nuestro corazón se eleve en alabanza. Y la idea es que en cada circunstancia de la vida, Dios se convierte en parte de cada momento nuestro. Así ha terminado Santiago su carta, ministrándole a los hijos de Dios, porque él sabe que los creyentes también viven tiempos muy malos. Bien dijo el Señor Jesús: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Padre eterno, que esta enseñanza de esta carta preciosa se haya convertido en una bendición para el corazón de mis hermanos. Que esta carta, Señor, produzca fruto
Padre eterno, que en sus almas haya quedado sembradas estas ideas preciosas. Te lo ruego por Cristo Jesús, y que nuestros hermanos del auditorio, junto con nosotros, hayamos sido edificados en esta fe preciosa. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por escucharme este tiempo sobre esta carta. Espero haber sido una bendición. Hermano pastor. Amén. Gracias una vez más por esta enseñanza tan maravillosa en la carta de Santiago, una carta que nos expresa aún en la actualidad cómo se vivió en aquel tiempo, pero como usted lo dijo proféticamente, ya que la palabra conoce, el Espíritu Santo conoce los tiempos, y estamos viviendo tiempos difíciles, pero en Cristo Jesús, Él es nuestra provisión, en el cual, ahí lo dice, como lo estábamos usted expresando en el versículo 11, que aún habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo no nos dará también a nosotros, a usted, a mí y a todos los que amamos su venida? Aunque ciertamente la Escritura también lo dice, que toda la criatura gime a una, y aún esta tierra está con dolores de parto porque la situación se agrava, pero sabemos recurrir a aquel que todo lo puede. Si nos hizo, también cómo no nos dará las otras cosas. Pastor, agradecido estamos en esta mañana por su participación en esta tremenda y carta maravillosa de Santiago, y nos ha abierto el corazón para decirle: Señor, dependemos totalmente de usted, porque sin Él, de las cosas que hagamos, nuestras fuerzas se cansan, pero cuando acudimos al Señor, Él nos da mayor estabilidad. Gracias a Dios por haberme permitido participar, mis hermanos, y de veras esta carta no tiene contradicción con las cuestiones de la fe. Es una carta maravillosa, enigmática ciertamente, sin embargo es una carta para pensarla y razonarla. Hermanos, ahí. Amén. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.